Buenos días a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar con la primera charla. Vamos a dar síndromes coronarios agudos. Como ustedes saben, se clasifican en dos tipos: síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST y síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Hoy lo que nos compete a la charla es el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Con respecto a la epidemiología, en todo el mundo la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de muerte y su frecuencia está en aumento. Produce 1,8 millones de muertes al año, lo que corresponde al 20% de las muertes en Europa. Los síndromes coronarios agudos son más frecuentes en varones menores de 60 años, pero a partir de los 75 años esta frecuencia es en mujeres. Varios estudios han demostrado que el descenso en la mortalidad aguda y a largo plazo en los infartos agudos de miocardio con elevación del segmento ST, en paralelo a la terapia que se aplica, que es la terapia de reperfusión, la angioplastia, el tratamiento antitrombótico moderno y la prevención secundaria. A pesar de esto, la mortalidad sigue siendo importante y varía entre el 4 al 12%. Con respecto a la mortalidad, sabemos que las muertes cardiovascular debido a un síndrome coronario agudo representan la mitad. Las muertes por infarto sin elevación del segmento de ST dentro de los 30 días, alrededor del 15%, y las muertes por infarto con elevación del segmento de ST dentro de las 24 horas, 1 de cada 3 pacientes, si no recibe tratamiento, se muere. Por esto es una patología que la tenemos que tener muy presente debido a la gravedad que presenta. Hoy, en esta época, estamos en la era de reperfusión, a comparación de hace 40 años que el infarto tenía una mortalidad del 30%. Hoy la mortalidad, gracias a esta terapia, está en franco descenso. Como saben, la fisiopatología del infarto es una placa de ateroma en la cual se produce una erupción o ruptura, generando la activación plaquetaria y por ende también la activación de la cascada de la coagulación con la formación de un trombo. Este trombo puede ser oclusivo en forma total o parcial. Haciendo un poco de historia, el doctor Henrik ya en 1912 publicó un artículo en JAMA donde describía algunos aspectos clínicos sobre la obstrucción súbita de las arterias relacionada al infarto de miocardio. También en 1918 este médico promovió la utilización del electrocardiograma para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Un poco con la definición, fue variando a lo largo de los años. En los años 50 fue la primera definición realizada por la OMS, la cual era una definición un poco confusa que generaba fue cambiando, digamos, y en el año 2000, con la aparición de los biomarcadores cardíacos, la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Europea de Cardiología redefinen la definición de infarto diciendo que el daño miocárdico detectado por la elevación de las troponina en un contexto de una isquemia aguda de miocardio se debe clasificar como infarto. Posteriormente aparece la segunda definición en el año 2007, donde se agrega 5 subtipos de clasificación que posteriormente la vamos a ver. Y por último, posteriormente en el año 2012 se vuelve a replantear la definición, más que nada por la necrosis que se veía debido a las troponinas de alta sensibilidad en los procedimientos de angioplastia y de cirugía. Entonces, a raíz de esto se reveló el documento, tanto la Sociedad Americana de Cardiología, la española, entre otras. Y ahora vamos a desarrollar la cuarta definición, que tiene algunos cambios. Hace hincapié más que nada en el concepto de daño miocárdico o como una entidad única, diferente al infarto. La definición dice que se debe usar el término daño miocárdico cuando haya evidencia de aumento de los valores de troponina por encima del percentil 99.
Este daño miocárdico se considera agudo cuando hay aumento y caída de los valores de troponina en el tiempo. Aplicado al infarto, el término de infarto se usa daño miocárdico con detección de los biomarcadores elevados por encima del percentil 99, asociado a síntomas de isquemia miocárdica, cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia de imagen de pérdida de miocardio y la identificación del trombo coronario, ya sea por angiografía o bien por autopsia, que no aplicarían para lo que es el infarto tipo 2 y tipo 3. Entonces, a modo de resumen, para que quede clara la definición, infarto de miocardio es daño miocárdico, que eso corresponde con la elevación de las troponinas, una curva de ascenso y de descenso, asociado en el contexto de una isquemia miocárdica aguda, es decir, clínica y electrocardiograma. El daño miocárdico puede ser agudo o crónico. Acá en este slide podemos ver la curva de ascenso y de descenso. Por ahí nos podemos encontrar en guardia de pacientes que consultan muy tempranamente, de que si le sacamos una muestra para el dosaje de troponina pueden ser normales, pero eso no quita al hecho de que estemos ante un síndrome coronario agudo. Y posteriormente, en esta etapa, ya pasadas las 3 a 4 horas, ya son detectables. Después tenemos una fase de meseta y de descenso. Con respecto a la clasificación, tenemos 5 subtipos. El infarto tipo 1, que se corresponde con la enfermedad aterotrombótica. El infarto tipo 2, que se produce un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El infarto tipo 3, más que nada relacionado a la muerte cardíaca en el contexto de una isquemia miocárdica sin evidencia de daño miocárdico. Y el infarto tipo 4 y el 5 relacionado a lo que es angioplastia y a lo que es cirugía de revascularización. Bien, como dijimos anteriormente, la fisiopatología del infarto tipo 1 se debe a una ruptura o erosión de la placa con la consiguiente formación de trombo que la puede tapar a la arteria en forma total o en forma parcial. ¿Cuáles son los criterios para el infarto tipo 1? Daño miocárdico, es decir, aumento de las troponinas por encima del percentil 99, asociado a isquemia miocárdica, cambios en el electro, onda Q patológica, entre otras, lo más importante. El infarto tipo 2, podemos tener pacientes que tengan aterosclerosis, pero acá el mecanismo se da por el desequilibrio entre el aporte y la demanda. Puede estar causado por una anemia, un sangrado, insuficiencia renal, puede ser un vasoespasmo también, en la cual puede estar o no asociado al infarto. Entonces, los criterios para el infarto tipo 2 son la detección del aumento de los valores de troponina por encima del percentil 99, con evidencia de desequilibrio entre el aporte y la demanda no relacionado a una trombosis coronaria, asociado a también en el contexto de una isquemia miocárdica aguda, cambios en el electro y ondas Q patológicas. Este slide también es traído de las guías europeas, donde tenemos los diferentes escenarios clínicos que pueden presentar, desde ausencia de daño miocárdico, daño miocardio sin infarto, provocado por una enfermedad renal, taquicardia ventricular, anemia, o el infarto de miocardio, donde vemos evidencia clínica más daño miocárdico. Las diferentes troponinas, cómo fueron variando con el tiempo a la hora de detectar, es decir, el punto de corte. Las primeras fueron en el 95 con un punto de corte de 1,5 nanogramos. Posteriormente, en el 2003, ya las más sensibles con más de 0,10. Y las ultrasensibles en el 2007 con un punto de corte a partir de los 0,0 nanogramos por mililitros. Y las diferentes curvas de acuerdo a las diferentes patologías de las troponinas, miocarditis, infarto, etc. Entonces, a modo de resumen, vemos que la elevación de las troponinas por encima del percentil 99, si tenemos una curva de ascenso y de descenso en el contexto de una isquemia miocárdica aguda, es infarto de miocardio.
pero si no está dentro del contexto de una isquemia miocárdica aguda, es daño miocárdico. Y el infarto tipo 3 son pacientes que sufren muerte cardíaca en el contexto de una isquemia miocárdica, que pueden presentar o no elevación de los biomarcadores cardíacos, o bien el infarto se detecta por autopsia. Este concepto también tenemos que tenerlo presente, que es un nuevo concepto para lo que es la terapia de reperfusión, que es el infarto abortado. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener enzimas cardíacas que no son detectables. Digamos, alrededor, más del 10% de los pacientes tratados con terapia de reperfusión no logran desarrollar un aumento de enzima y exhiben cambios en el electro como el supradesnivel del ST, que pueden ser en forma transitoria. El tratamiento dentro de la hora después del inicio de los síntomas puede dar como resultado un 25% de infarto abortado, y con resolución tanto de los síntomas como del segmento de ST, y eso se ve asociado a una mejor sobrevida. Por eso que tenemos que instaurar el concepto de sospecha de infarto, que son los síntomas típicos: dolor de pecho típico, un angor opresivo con irradiación a brazo izquierdo, mandíbula de más de 20 minutos de duración, que no cede con nitritos, asociado en el electrocardiograma con con supradesnivel del ST, que es lo más que se puede llegar a presentar, pero también con bloqueo de rama izquierda. Tomamos la misma conducta de instaurar una terapia de reperfusión dentro de las 12 horas de comenzado los síntomas. ¿Por qué es importante el concepto de sospecha? Porque la indicación del tratamiento de reperfusión se debe realizar por la sospecha del infarto y no por un infarto ya confirmado por las troponinas. Porque la definición clásica más la universal, que se basa en las troponinas, ¿qué hacen? Suponen una inaceptable demora a la hora de instaurar la terapia de reperfusión. Bueno, en este gráfico podemos ver la importancia que tiene la terapia de reperfusión con respecto a lo que es el miocardio isquémico potencialmente recuperable. Cuanto más tiempo pasa, menor es el porcentaje de miocardio que se puede llegar a recuperar. En el otro gráfico vemos con respecto al riesgo relativo de muerte en el hospital cada 15 minutos adicionales, comparado con lo que es el tratamiento de reperfusión dentro de los 90 minutos, vemos un claro aumento de la mortalidad. El diagnóstico inicial, el diagnóstico en la urgencia, en una guardia, el manejo inicial comienza en el lugar donde se produce el primer contacto médico, que posteriormente lo vamos a definir. El diagnóstico a tiempo es clave para el éxito del tratamiento. Y bueno, como dijimos anteriormente, se basa en la historia clínica, en el buen interrogatorio del paciente con respecto al dolor. Un dolor típico, opresivo, con irradiación a brazo izquierdo, mandíbula, asociado a veces a síntomas vasovagales, pero no todos los pacientes a veces se presentan de esta forma y también pueden presentarse con síntomas atípicos en un 30%. En este slide podemos ver, a modo de resumen, cómo instaurar el algoritmo. En los síndromes coronarios agudos, cuando llegan a la guardia un paciente con dolor de pecho, lo primero que tenemos que hacer es un electrocardiograma dentro de los 10 minutos. Eso nos va a permitir diferenciar pacientes con supradesnivel del ST o pacientes sin elevación del segmento de ST, para poder detectar los pacientes con supradesnivel del ST y poder instaurar la terapia de reperfusión. ¿Qué nos dicen las guías? Que el electrocardiograma se debe realizar dentro de los 10 minutos del primer contacto médico. La monitorización también del electro se debe realizar lo antes posible en todos aquellos pacientes con sospecha o que nos llegan a la guardia y todavía no tienen cambio en el electro, pero tienen la clínica. Entonces hay que internarlo y monitorizar bien el segmento de ST. Si bien también se recomienda tomar las muestras de sangre para lo que es el dosaje de las troponinas, pero si tenemos la sospecha y cambio en el electro, no hay que esperar el resultado de las troponinas para poder aplicar una terapia de reperfusión. Para tener en cuenta que los cambios en el electro
hay que tener elevación del segmento DST en 2 derivaciones contiguas, en todas las derivaciones menos en B1 o B2, donde se aplica un punto de corte de más de 2 milímetros para varones de más de 40 años, más de 2,5 milímetros de aumento del ST para varones que son de menos de 40 años y más de 1,5 milímetros para mujeres independientemente de la edad que presenten. ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo vemos? Se traza una línea desde el segmento PQ para poder detectar claramente el infarto con respecto al segmento anterior. Bien. Los diferentes patrones que se pueden llegar a presentar de supradesnivel del ST. Y vamos a ver ahora algunas series de electro también para que por lo menos de aquella gente que si bien no es cardiólogo o el personal de enfermería que a veces genera los electrocardiogramas, por lo menos por tratar de reconocer el patrón. Acá lo que podemos ver es un infarto con elevación del segmento ST de la cara anterior, bien notorio. Esto es un infarto de la cara anterior, de la cara anteroseptal. Otro electro donde podemos ver un infarto de cara lateral alta. Posteriormente un infarto de cara inferior con supran de 2, D3 y ABF que representan la cara inferior. Más que nada les muestro para que vayan visualizando bien las imágenes. Un infarto inferolateral. Y después pueden aparecer los pacientes que presentan bloqueo de rama izquierda que pueden generar cierto tipo de confusión, pero si tenemos un paciente con sospecha de infarto y bloqueo de rama izquierda, el tratamiento de reperfusión se debe aplicar en forma urgente también. Pacientes con ritmo de marcapaso también pueden generar un ritmo confundidor. Y los pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda con trastornos de la repolarización ventricular, ante la duda de este electro, pero con clínica de infarto, también es aconsejable derivar. Patrones de alto riesgo, esto vamos a pasarlo. Este es un patrón que quiero que sepan, que son los pacientes que son con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Son pacientes críticos, es un ritmo de paro, que se debe actuar rápidamente, producir la cardiofibrilación y tratar de sacar a ese paciente para poder reperfundirlo lo antes posible. Bien, este es un paciente con infarto de cara inferior con bloqueo AB completo. Y por último, el patrón de bloqueo de rama derecha asociado a un infarto en la cara anterior. Que las últimas guías también lo describen como un patrón de alto riesgo. Y por eso que hoy decíamos el tema de que podíamos recibir un paciente en guardia con dolor de pecho típico, pero sin cambios en el electro todavía. Pero si podemos observar acá, tenemos las ondas T bien hiperagudas, que eso ya nos marcan lesión. A estos pacientes no hay que darlos de alta, hay que internarlos y monitorizar el segmento ST. Bien, con respecto a la estrategia inicial de tratamiento del infarto, tenemos un paciente con dolor de pecho, que es lo primero que hacemos, un electrocardiograma en forma inmediata. Esto tiene que ser dentro de los 10 minutos de que llega a la guardia, dosaje de troponinas. Vemos el patrón del electro, si tiene supradesnivel del ST. Instauramos un tratamiento antiisquémico, vemos la respuesta que tiene a los nitritos. Si a los nitritos el segmento ST disminuye y la clínica, y el segmento ST disminuye, puede ser por espasmo coronario que puede estar asociado o no a infarto. Pero si el ST persiste, hay que instaurar una terapia de reperfusión urgente. Bueno, el tratamiento inicial que tiene que recibir el paciente es alivio del dolor. ¿Por qué es importante este punto? Porque el dolor se asocia a la activación simpática y eso produce más vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco. Se utiliza los opiáceos, la morfina principalmente, y con respecto a la oxigenación, está demostrado que pacientes que tienen buena saturación no es recomendado
que tengan una terapia de oxigenación, solamente aquellos pacientes que presenten saturación por debajo de del 90% con una indicación 1C. Bien. Con respecto a la terapia antitrombótica que tendríamos que aplicar en los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento de ST, aspirina y un antagonista del receptor ADP lo antes posible, e inclusive antes de la angiografía y el tratamiento anticoagulante parenteral. ¿Cuáles son estos fármacos? Aspirina en dosis de 150 y 300 miligramos. Y lo que dicen las guías es prasugrel y ticagrelor. Prasugrel en dosis de 60 miligramos de carga y 10 miligramos de mantenimiento, y ticagrelor en 180 miligramos de carga y un mantenimiento de 90 cada dosis. Porque estos fármacos demostraron ser más eficaces que clopidogrel, si bien nosotros en nuestro medio lo que más tenemos es clopidogrel. A ver si hay que adaptar las guías a nuestro medio. ¿Cuáles fueron los estudios que demostraron la eficacia de estos fármacos? El estudio Triton, que fue un estudio que se realizó en pacientes con síndromes coronarios agudos, que evaluó prasugrel versus clopidogrel. Se randomizaron 13.000 pacientes a rama prasugrel 60 miligramos de carga y 10 de mantenimiento, y clopidogrel 300 miligramos de carga y 75 miligramos de mantenimiento. La duración del estudio fue entre 6 a 15 meses y el endpoint primario fue una combinación de muerte cardiovascular e infarto y stroke. El endpoint secundario lo que refiere al stent trombosis y la seguridad de los sangrados. Este es el slide que muestra digamos, el gran beneficio que tiene prasugrel con respecto a clopidogrel. Aproximadamente un 2% en términos absolutos con respecto al endpoint primario de eficacia en lo que es muerte cardiovascular, infarto y stroke, pero a expensa de un sangrado mayor no relacionado con la cirugía. Acá podemos ver también el mecanismo, cómo actúa en forma más rápida prasugrel dentro de las primeras horas con respecto a clopidogrel. 4,7 para prasugrel, 5,6 clopidogrel, y este efecto se mantiene en el tiempo. Con respecto a la eficacia de los endpoints, como vimos, el endpoint primario se dio en forma significativa en la rama prasugrel, pero no así lo que es muerte cardiovascular y stroke. Es decir, que este beneficio del endpoint primario fue a expensa del infarto no fatal. También disminuyó en forma significativa lo que es la revascularización urgente del vaso culpable y la trombosis del stem. Como decíamos, al nivel de lo que es sangrado, tenemos el sangrado TIMI, que también fue significativo en la rama prasugrel. Lo que es el sangrado que compromete la vida, el sangrado fatal también. No así las hemorragias intracraneal, lo que se vio que en pacientes con antecedentes de stroke y accidente cerebrovascular transitorio, en la rama clopidogrel hubo 0 evento y un 2,3% en la rama prasugrel, por lo cual prasugrel está contraindicado en pacientes que tengan stroke o accidente isquémico transitorio. Y con respecto al sangrado de la cirugía fue significativo. ¿Por qué? Porque este estudio no estaba pensado, eran pacientes que se conocían la anatomía y que tenían indicación de angioplastia. Esto fue cirugías de urgencia, donde cual no se pudo suspender el fármaco y por lo cual por ende el resultado en ese endpoint. Con respecto a los subgrupos, a la edad tuvo un claro beneficio en varones. Con respecto al peso, en pacientes de menos de 65 kilos también fue muy beneficioso, no así, en la edad menos de 65 años, fue muy beneficioso, no así en los pacientes mayores, que los pacientes mayores tienen mayor riesgo de sangrado. Y en los pacientes tanto diabéticos como no diabéticos el beneficio también fue bueno, pero con un claro beneficio en pacientes diabéticos, como podemos ver en este slide, donde
hay una clara divergencia de curva a favor de prasugrel, con disminución de los eventos cardiovasculares, de la muerte cardiovascular e infarto y stroke, sin aumento del sangrado. Bien, el otro estudio es el estudio Plato, un estudio muy importante, donde se comparó ticagrelor versus clopidogrel en pacientes con síndrome coronario agudo. Se randomizaron 18.000 pacientes a rama ticagrelor, 80 miligramos de mantenimiento y 90 miligramos cada 180 miligramos de carga y 90 miligramos de mantenimiento cada 12 horas. Y la rama clopidogrel, 300 miligramos, si bien en este estudio se fomentaba los 600 miligramos de carga más 75 miligramos de mantenimiento, podemos ver un claro beneficio de ticagrelor con respecto a clopidogrel en lo que es el endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto y stroke, que ese beneficio se mantiene hasta el año. También vemos un claro descenso en lo que es un beneficio en lo que es infarto agudo de miocardio y muerte cardiovascular, 16% para lo que es infarto y un 21% para lo que es muerte cardiovascular. Y con respecto al sangrado, este estudio presentó una escala diferente a lo que es el estudio Tritón, que es la escala del Plato, que en los sangrados en forma general no fueron significativos, pero ahora sí separamos los sangrados relacionados a la cirugía y no relacionados a la cirugía, sí se presentó en forma significativa en la rama ticagrelor con respecto a la escala TIMI, pero en lo relacionado a la cirugía no fue en forma significativa, porque en este estudio se suspendió el fármaco a aquellos pacientes que se iban a operar por protocolo, por lo cual podemos ver el resultado. Bueno, entonces cuando prasugrel y ticagrelor no están disponibles, lo que dicen las guías es que se debe usar clopidogrel en dosis de carga de 600 miligramos y 75 miligramos de mantenimiento. Bien. Después otro estudio, que es el estudio Carren Oasis 7, que comparó la doble dosis de clopidogrel versus dosis estándar y aspirina en dosis alta y dosis baja en pacientes con síndromes coronarios agudos, que se iba a realizar una angioplastia. ¿Qué fue la conclusión del estudio? En pacientes sometidos a angioplastia por síndrome coronario agudo en un régimen de doble dosis de clopidogrel por 7 días se asoció a una reducción de eventos cardiovascular y una disminución también en lo que es trombosis del stent. No así comparado con la dosis estándar. La eficacia y la seguridad de aspirina no fueron diferentes entre las dosis altas y las bajas, así que se puede considerar un régimen de doble dosis de clopidogrel para todos los pacientes con síndrome coronario agudo tratado con una estrategia invasiva precoz. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Con respecto al tratamiento antitrombótico, tanto periprocedimiento y postprocedimiento, se recomienda la administración de un inhibidor del receptor P2Y12, prasugrel o ticagrelor, o clopidogrel si no se dispone de los anteriores o están contraindicados antes de una angioplastia y por 12 meses de tratamiento. Bueno, las diferentes dosis que la fuimos viendo ya, esto vamos a pasarlo. Bien, y con respecto a una actualización de lo que es la terapia antiagregante, para pacientes con síndrome coronario agudo se recomienda entonces ticagrelor en dosis de 180 y 90 miligramos cada 12, independientemente de la estrategia terapéutica inicial. Se recomienda prasugrel 60 miligramos de carga y 10 miligramos de mantenimiento, y aspirina en pacientes con síndromes coronarios agudos que se someten a una angioplastia siempre que antes no hayan recibido otro inhibidor del receptor P2Y12 y que tengan un síndrome coronario agudo con elevación del ST o un infarto con elevación del ST. En general se recomienda el pretratamiento con los inhibidores P2Y12, pero
para pacientes con anatomía conocida, como lo había demostrado el estudio Triton. Y se recomienda clopidogrel en dosis de 600 de carga y 75 miligramos de mantenimiento, y aspirina en pacientes con enfermedad coronaria estable. Bien, vamos a pasarlo, esto ya lo dijimos. Con respecto a las heparina, la anticoagulación en la angioplastia primaria incluyen la heparina no fraccionada, enoxaparina y la bivalirudina, no así la fondaparinux en el contexto de una angioplastia primaria que se ve asociado a un daño potencial, como lo demostró el estudio OASIS 6. Este es un metaanálisis de la eficacia y la seguridad de enoxaparina versus heparina no fraccionada, que dice que llegó a la conclusión que durante una intervención coronaria percutánea la enoxaparina parece ser superior a la heparina a la heparina no fraccionada para reducir la mortalidad por todas las causas y los puntos finales isquémicos hemorrágicos. Esta superioridad fue particularmente evidente en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST sometidos a una angioplastia primaria. Posterior a la angioplastia, el uso de anticoagulación no está indicado, salvo que esté indicado por otra patología, como ser una FA, una válvula mecánica o un trombo en ventrículo. Repetimos. Vamos a este cuadro que me interesa con respecto al algoritmo diagnóstico del infarto. Tenemos que ver bien cuáles son los tiempos. Tenemos el tiempo de retraso del paciente, que es desde que el paciente tiene el dolor hasta que llama al servicio de emergencia. El retraso del servicio de emergencia desde que tiene el paciente hasta que va a un centro, ya sea con o sin angioplastia. Y el retraso del sistema que va desde que está el servicio de emergencia hasta que nosotros podremos abrir la arteria. Es importante ver en las diferentes barreras que tenemos en estos tiempos para poder analizarla y que nos permitan un tiempo acorde de la reperfusión. Está bien definido en esta guía lo que es primer contacto médico, que es el momento en el cual se realiza la primera evaluación del paciente, realizada por un médico, por un personal paramédico o por un personal de urgencia con capacidad de obtener o interpretar el electro. El primer contacto médico puede ocurrir en el contexto tanto hospitalario prehospitalario, como el servicio de emergencia, o hospitalario, ya sea con un centro que tenga hemodinamia o no. Bien, esto es importante tenerlo bien definido para saber a partir de cuándo corre el tiempo que tenemos nosotros para poder instaurar la terapia de reperfusión. Que eso es a partir de que se realiza el diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, que también está definido que es el momento en el que se interpreta el electrocardiograma de un paciente con síntomas de isquemias y elevación del segmento ST o equivalente. A partir de eso, nuestro reloj corre para poder tratar de determinar la terapia de reperfusión que vamos a aplicar. Tenemos 120 minutos para poder discernir si tenemos menos de 120 minutos para poder reperfundir la arteria, menos de 120 minutos es angioplastia primaria, y si vamos a demorar en estos tiempos más de 120 minutos se aplicaría una terapia de fibrinolítico con posterior derivación para tratamiento de angioplastia. También lo que tenemos que tener en cuenta son los indicadores de calidad, que nos dicen eso, que en centros que tengan hemodinamia, desde que se realiza el diagnóstico de infarto de miocardio hasta pasar la cuerda y lograr reperfusión, tiene que realizarse en menos de 60 minutos, y aquellos centros que no presentan hemodinamia, que se realiza el diagnóstico, el tiempo que tenemos, el indicador de calidad para poder reperfundir la arteria, es decir, pasar la cuerda, se debe realizar en menos de 90 minutos. Vamos a pasarlo. Bien. Con respecto a los tiempos de reperfusión, si tenemos pacientes con infarto agudo de miocardio entre las 0 y las 3 horas, la indicación de angioplastia es 1A.
salvo que el tiempo sea más de 120 minutos, la indicación 1A es para fibrinólisis. Pero digamos, si tenemos la posibilidad de hacer angioplastia, tiene mayor beneficio con respecto a la fibrinólisis. Entre las 3 horas y las 12 horas, la indicación es 1A para angioplastia, y si vamos a hacer más de 120 minutos, fibrinólisis. Pero ante la duda, entre las 3 y las 12 horas, siempre angioplastia. En pacientes que tengan entre 12 a 48 horas, pero que tengan síntomas de instabilidad o arritmias, la indicación es realizar angioplastia primaria con indicación 1C. En pacientes entre 12 horas a 48 horas que tienen un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pero que están estables, están asintomáticos, con una indicación 2AB para poder abrir la arteria. En cambio, en pacientes de más de 48 horas que están asintomáticos, la indicación de angioplastia es 3A. Y en aquellos pacientes donde se realiza fibrinólisis, porque tenemos una demora para la angioplastia de más de 120 minutos, se debe realizar un bolus de fibrinolítico dentro de los 10 minutos de hecho el diagnóstico, y posteriormente se evaluará si tuvo criterios de reperfusión. Si no tuvo criterios de reperfusión, se realiza una angioplastia de rescate, y si tuvo criterios de reperfusión, se evaluará dentro de las 2 a 4 horas de derivar en forma sistemática para realización de una eventual CCG, cinecoronariografía con posterior angioplastia. Bien. Entonces, en pacientes, en pacientes se recomienda la angioplastia primaria sobre la fibrinólisis dentro de los plazos indicados. La terapia de reperfusión está indicada en todos los pacientes con síntomas de isquemia con menos de 12 horas de duración y con elevación persistente del ST. Y por último, en este slide, con indicación 1A, no se puede realizar angioplastia primaria oportuna. Después del diagnóstico de infarto con elevación del segmento ST, se inicia la terapia fibrinolítica en pacientes dentro de las 12 horas posteriores a la aparición de síntomas en pacientes sin contraindicaciones para los fibrinolíticos. Bueno, muchas gracias.